gente de YouTube, estamos en un nuevo gameplay para el canal y hoy les traigo nada más y nada menos que un gameplay pues de este juego bonito, pues que se llama Novolus, que no lo pude jugar en mi tablet porque no tengo capturadora todavía. Estoy teniendo una suerte que es impresionante. Y bueno chicos, voy a tratar de jugar unas cuantas partidas para ver qué tal se me da. Y bueno chicos, vamos a ver, hay un tipo por ahí que quieren comer. Toma, lo comí. Y bueno chicos, le exploté en toda la cara, espero y se vea bien. Como eso, la que te parió. Ok chicos, me expatí ese tipo con chance y me coma. Y bueno chicos, dudo mucho que me coma ese tipo. Y ya me va a joder la vida entera. Y me jodió todo lo que tenía. Sí chicos, así es la forma de perder todo lo que tienes en Nebulus. Bueno chicos, vamos a ir por aquí. Y bueno, vamos a hacer que el lobito locochón muera. Y ahí estoy viendo otro lobito que se veía muy delicioso. Y espero y se vea bien. What the fuck. Ok chicos, soy nivel 41. Es que como lo acabo de descargar, pues el problema es ese. Bueno chicos, ya había una porquería gigante. What the fuck. No, me comieron chicos. Bueno, vamos a ponernos una carita. Vamos a ponernos la del martonito. No, no es un martonito. No, no me llamo Block. Me llamo Tony. Y bueno chicos, vamos a hacer una partidita más. Y bueno, no creo que tarde tanto estos gameplays. O sea, es un juego que sí entiendo, es muy divertido. Y bueno chicos, vamos a ir por aquí. Y bueno, traeré tanto como esto y Agario. Bueno, porque creo que Agario es algo esencial para el canal, supongo. Y bueno chicos, supongo que a mucha gente les gusta Agario. Y por eso lo pienso traer al canal últimamente, lo he estado pensando mucho. Y bueno chicos, estoy jugando esta partida donde la gente es un poco grande y me puede matar fácilmente como este tipo. Y bueno chicos, si yo sigo sobreviviendo como todo un machote, pues lo que conseguiré es ganar. Y bueno chicos, este tipo acaba de explotar en 1.000.000 de pedacitos, pero Iron Man, no, o ¿cómo se llama? No sé cómo se llame. Y bueno, yo estoy viendo un tipo. Ok, un tipo, me lo como. Ok chicos, me lo comí. Espero y no suene tan feo, voy a editar el video. Y bueno, no sé, lo siento por estar un tanto ausente durante todo este tiempo en el canal. Es mi error de que esté ausente. Y bueno chicos, pues eso ha sido todo. Bueno, no, ¿qué estoy haciendo? Yo me estoy despidiendo. Y bueno chicos, este tipo le acabo de hacer la jugada 1, 2, 3. Y bueno, me va a comer. No, me comió. Dios mío. Bueno chicos, me voy a otra partidita donde la gente esté más rica. Y bueno chicos, vamos a tratar de jugar una partida normal como cualquier tipo de célula. Y bueno chicos, también acabo de checar que cuando llegas a los 20 de puntuación ya puedes empezarte a dividirte. Como pueden ver, dio 20 y ya me puedo dividir en solo 2, lamentablemente. Y bueno chicos, si quieres un poco de Agario y así, pues solo dale manita arriba a este video. Yo con gusto te voy a traer Agario para que tú lo disfrutes. Y bueno chicos, vamos a seguir por aquí tratando de hacer una partidita. Pensé que el video quiero que sea un poquito largo para que, claro, se pueda jugar fácilmente. Ok, lo maté. Hijo de puta. Chicos, ese tipo me comió. Bueno, volvió a aparecer por debajo de él. No, sino que por debajo del grandote ese pecho. Bueno chicos, ay Dios. Tal vez si lo juegue con mi tablet, pero grabándolo desde el celular chiquitito. Y bueno chicos, vamos a comer esto. Ya me está dando lag porque no tengo tanta memoria. Y bueno chicos, voy a tratar de crearme algunas redes sociales donde puedan comunicarme.
Y bueno, vamos a seguir por aquí. Que mis dedos se salen. Vamos a seguir por acá. Bueno chicos, por acá no sé por qué es un poco complicado que esté aquí. Bueno, no es tan complicado, sino que tienes que encontrarle el chiste al juego para poderle hacerle. Y pues si no le haces, pues ya te jodiste. Y bueno chicos, vamos a ir por acá para ver qué tal se nos da el what the fuck. Corre, 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 corre. Ok chicos, ahí hay un tipo que nos estaba viendo con cara de te voy a abusar sexualmente. La mentira. Si no, en plan te voy a comer. Ay güey. Ay, se lo jodió. Ya le llevó la que le trajo al mundo. Y bueno chicos, vamos a ir por aquí. Y bueno, vamos a tratar de crecer. Y bueno chicos, si pierdo en esta partida, pues ya voy a terminar el gameplay. Porque ya cuántas partidas hice tratando de crecer un poquito. Pero como yo soy bien, yo lo hago esto. Pero sí, es un poco estúpido, te comen más rápido. Y bueno chicos, hay un tipo que tiene 4757 puntos. O sea, quieren que yo llegue hasta su puntuación y me lo coma. Sería posible, pero tendría que ponerle empeño. Oh, Thunder for what? Ok chicos, ese tipo se va a juntar. Yo me voy a quedar aquí, si lo sabía. Ese tipo, me cago en la polla. Ok, vamos a jugar una más y ya chicos. Solo una porque este juego como que me vicia. Vamos a agarrar, vamos a hacer, soy color moradito. Y bueno chicos, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Yo me estoy dando la. Mira, 18. What the fuck, muchos doges. ¡Ah! No. Hola, qué forma de esquivar, ¿vieron? Ok chicos, vamos a agarrarle por aquí el chiste. Adiós. Ok, cuando llego a 40 ya me puedo pasar en 4. Y bueno chicos, vamos a seguir por aquí en el mundo de Nibulus. Y bueno chicos, también estoy pensando en subir un poco de Perfect Kick. Y bueno, si subo Perfect Kick, pues la verdad espero y les guste. Y bueno chicos, si llegaste a esta parte del video, comenta hola que hace, porque yo lo, así que bueno, dudo mucho que alguien lo haga, porque yo todavía no soy ni siquiera tan grande. Y bueno chicos, yo estoy creciendo, estoy desarrollándome con mi célula bien sexy. Y bueno chicos, sé que si subo más va a haber una persona que se trate de aborazar y que me coma todo. Y bueno, se los dije, ok chicos, ahí hay what the fuck, tremendo bug. Y bueno chicos, ya crecí más de lo habitual. Y bueno, vamos a ir por acá. Vamos a recoger más bolitas. Quiero comer bolas. Ok, no. Y bueno chicos, también si eso del Grand Theft Auto, pues lo grabé con este celular. Y lo jugué con la tablet. Todavía no he ruteado la tablet porque se me hace imposible. Y bueno chicos, ahí estoy viendo otra porquería de esas. Perfecto. Y bueno chicos, no me conviene seguir bajando. Si ese tipo se tira, me jode la vida. No, ¿qué hice? Oh. Bueno chicos, espero que te haya gustado este gameplay de Nibulus. Si quieres más de este gameplay, pues simplemente déjamelo, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y bueno, yo soy Tony Gaming. Hasta la próxima chicos. Chao, chao.